agradando a Dios a su manera. Agradando a Dios a su manera. Esta enseñanza va ligada a la anterior. Sé que el tema lo hemos hablado también muchas veces. La enseñanza anterior era sobre el que Dios que reina. Y concluíamos que lo más importante para un creyente, el motor de la vida de uno, escuchen esto, iglesia, es ser adoradores, es adorar al Señor. Dentro de las cosas que hacen parte de nuestra santificación, de nuestra consagración, lo que hablábamos ahorita en la escuela dominical, lo que hace parte de ese interior de buscar al Señor es ser adoradores. Recuerden que un adorador se enfatiza, en el tema de la adoración, se enfatiza una persona que obedece al rey, una persona que honra al rey, una persona que agrada al rey. Estas palabras son importantes en el contexto del adorador. No estamos hablando de un hijo. En el hijo podemos enfatizar palabras como confianza, ¿verdad? Guía. Pero en el adorador, ¿por qué somos adoradores? Porque obedecemos, porque honramos, porque agradamos, porque alabamos al Señor. Esa fue la última parte de la enseñanza del miércoles y nos lleva a agradar a Dios, a vivir una vida en adoración, una vida en obediencia, una vida agradando a nuestro Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo agradamos a Dios? De las muchas formas y las muchas propuestas que existen de cómo agradar a Dios, poniéndote un sombrerito en la cabeza, dejándote crecer el cabello, besando un libro, arrodillándote en una alfombra, de las miles de formas que existen para agradar a Dios, nos debe interesar una sola, y es la que sea la que Dios nos ha dicho. Y me voy al fuego extraño. Allá en Levíticos. Dios era muy claro en cómo quería que se le adorara. ¿Sí o no? Y dice la escritura que los hijos de Aarón dieron fuego extraño al Señor. Y dice la Biblia que Dios los consumió, los destruyó. Entonces, fíjense, desde el antiguo pacto, Dios ha sido claro que si no lo adoramos como Él manda, entonces es un fuego extraño. Fuego porque es el resultado, es con lo que, disculpen, la ofrenda se consume y sube el olor fragante a Dios o el olor que Dios va a rechazar. Entonces, hermanos, nosotros debemos saber cómo agradamos a Dios para no adorar de manera que extraña, para no adorar en vano. Una de las consecuencias es adorar en vano. Y eso es lo que vamos a aprender en esta enseñanza. Como les digo, seguramente ya yo lo he hablado, hasta con el mismo título, por eso le agregué a su manera, porque creo que el título sí está repetido, agradando a Dios. Hermanos, antes de empezar esta enseñanza, yo puedo resumirla en 3 y 4 palabras. Lo puedo hacer. Y así a veces explico, incluso lo que le voy a compartir a mi hermano ahorita, es explicarle como bíblicamente, con más detalles, ese pasaje de Primera de Juan. Pero uno lo puede explicar sencillamente, sin ir a la Biblia. Uno puede decir simplemente, ¿cómo agradamos a Dios? Fácil. 3 palabras, 4 palabras. No lo voy a decir obviamente porque... Sin embargo, hermanos, en esta enseñanza de hoy, de nuevo voy a ser bíblico. ¿Cómo así? Que no voy a explicarlo de la manera fácil, sino de la manera difícil. La verdad es fácil. La Biblia la hace difícil. ¿Sabías eso, Stephanie? La Biblia hace difícil la verdad. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia fue escrita en un idioma que tú no conoces.
Porque la Biblia fue escrita en una cultura que tú no conoces. Porque la Biblia está en un momento histórico que desconocemos. Porque la Biblia, los autores de la Biblia estaban entrenados en ciertas formas que desconocemos. Por eso la Biblia lo hace como, Paola, difícil. Si es por mí, personalmente digo, recojamos la Biblia y yo les explico. Y ya. Pero yo le decía a Mari, por la tradición reformada, se acostumbró a usar la Biblia a manera de no ser católicos, porque los católicos que hacían no usaban la Biblia. Y empezaba a hablar en latín. Entonces, la tradición reformada decía, queremos la Biblia, queremos la palabra de Dios. Entonces, en la tradición reformada, las iglesias, sobre todo la tradición americana, empezó a usar la Biblia a manera de una especie de protección contra la falsa doctrina. Pero salió el resultado al revés. Por culpa de eso, hay más falsa doctrina que antes. ¿Ustedes sabían eso? Los adventistas, ¿adivina qué libro usan, Stephanie? Los mormones. Todos usan la Biblia. El vecino del lado pentecostal, la Biblia. La señora que me hace el oficio, que es pastora, la Biblia. Todo el mundo usa la Biblia. Entonces, por eso les digo que se complicaron las cosas. Porque no hay entendimiento cuando la leemos. Entonces, en esta ocasión, a mí personalmente me gusta que tú, 3 palabras, listo, para adelante. Pero igual yo respeto la costumbre y la tradición. Y bueno, vamos a ser bíblicos. Vamos a ser bíblicos. Porque todo lo que se enseña tiene que venir de ¿dónde, Stephanie? Se lo vamos a Stephanie para disfrutarla. De la Biblia, Stephanie. Pero eso lo hace el pastor. Y el pastor va a las ovejas y les habla como fruto de su estudio de la Biblia. No es que no vaya a hablar Biblia. No voy a hablar literalmente versículo por versículo, porque eso es lo que yo hago en la intimidad. Pero hoy vamos a hacer la excepción. Después de esta larga introducción, disculpen mi indiscreción. Vamos a hacer la excepción hoy. Miren que en la prédica de hace 2 cultos, ¿usamos cuántos textos? Como 6 textos. Y no lo usé en el momento del culto. Hoy voy a explicarles la Biblia, con la Biblia, pero va a ser más difícil. Así que necesito que presten mucha ¿qué? Atención. Porque buscarlo en la Biblia es más complicado. ¿Qué vamos a buscar? Cómo agradar a Dios a su manera. Vamos a Romanos capítulo 8. Nos vamos directo a la carne de la Escritura. Romanos 8, versículo 8. Y voy a usar, otra aclaración. Estoy usando la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque aunque la NTV para la lectura diaria es la mejor, si queremos buscar palabras en griego, nos sirven las Biblias que son textuales, y eso lo hemos hablado. Y esa Biblia, la de las Américas, es de las mejores. Entonces yo voy a usar la Biblia de las Américas en esta ocasión porque la idea es explicar palabras en griego precisas. Romanos 8, verso 8. Lo pueden ver en su celular. Igual me pueden leer la NTV, no hay problema. Yo voy a explicar con la de las Américas. Dice, y los que están en la carne, ¿no pueden qué? Ahí empezamos. Fíjense, ¿cómo se llama la prédica? Agradando a Dios a su manera. Y ya sabemos que en la carne no es. ¿Ya ven? No es en la carne. ¿Qué dice? Que los que están en la carne, ¿no qué? No pueden agradar a Dios. Verso 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el ¿qué? En el Espíritu. Entonces, de una, nos dice Pablo, la manera es, ¿en dónde, hermana Carmen? En el Espíritu, no en la carne. Vamos a Romanos, ahí mismo en el capítulo 8, versículo 2. Y vamos a ver el por qué
en el Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es la razón del versículo 8 y 9. ¿Por qué no podemos agradar a Dios en la carne? ¿Y por qué sin el Espíritu? Respuesta, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la respuesta. Ahora voy a explicar qué significa la ley del Espíritu. La ley del Espíritu, hermanos. Una ley, hermanos, es una orden que se da. Eso es una ley. La ley es una manera de regular las cosas. Podemos decir, es una regulación. La ley es una orden, es una regulación. La ley es un decreto que se hace. Cuando se hace una ley, se hace un decreto. Fíjense, se aprobó esta ley en número 500 y pico en la Constitución. Entonces, Pablo habla en griego, ojo que en la NTV no sale esto, en la NTV sale el poder del Espíritu, ¿está bien? La NTV hace lo que yo digo que es la idea que hagamos, pero literalmente dice la ley del Espíritu. Escuchen esto, iglesia. En la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial, el creador de todas las cosas, Dios, que es el todo de todo, decretó algo. Algo nuevo. Por eso se llama ¿cómo? Este testamento. Nuevo Testamento. El Padre, Dios, que es nuestra gran preocupación como adoradores, que es el objeto de nuestra adoración, dictó una nueva ¿qué? Una nueva ley. Dio una nueva orden. Dio un nuevo decreto. Y es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu. Vamos a complementar esto con Efesios 2:15. Leo Efesios 2:15. Vamos al 14. Dice para el contexto. Porque Él mismo, Jesús, es nuestra ¿qué? Paz. Quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mira el 15, hermanos, lean con atención. Bueno, ahí me va siguiendo la lectura. Aquí tengo mi NTV, no se preocupen, la que tengo aquí al lado. La idea era usar las dos Biblias al tiempo, aquí la tengo. Espérenme, lo busco acá. Dice el verso 15, ¿lo tienen? Sí. Leo en las Américas. Aboliendo en su carne, esto es importante, iglesia. ¿Dónde ocurrió, Alex, la abolición? ¿En la carne de quién? De Jesús, hermanos. Allí quedó, aquí se abolió nuestra carne, dice, aboliendo en su carne o terminando, acabando en su carne, la enemistad, la ley de los mandamientos. Escucha, iglesia, la escritura, ya que no te gusta escucharme las tres palabras, escucha la escritura. Dice, ¿qué abolió Jesús? Repito, la ley. ¿Pero cuál ley? La del Espíritu. ¿Cómo, pastor? Si esa es la nueva ley. ¿Cuál abolió? La ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo la paz. Pero lo más hermoso es lo que viene ahora. ¿Para qué? Dice el verso 16, ¿para qué? Ahí está, hermanos. ¿Por qué Jesús hizo eso? Para reconciliarnos con Dios, agradar a nuestro Dios. ¿Tú sabes qué significa reconciliación? Significa ponerte en paz con alguien, iglesia. Significa ponerte en paz con alguien. Y dice la escritura
que Cristo cargó con nuestros pecados, Cristo resolvió todos esos problemas para nosotros reconciliarnos con Dios. Esto, hermanos, tienes que entenderlo. Vamos a Hebreos, capítulo 8, versículo 12. Voy a leer aquí la NTV, no hay problema aquí, más que todo en Romanos dice, leo la NTV, perdonaré sus maldades. ¿Qué va a perdonar el Señor? Y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Un nuevo qué? Pacto. Quiere decir que ha hecho obsoleto al ¿qué? Al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Vamos al capítulo 10, ahí mismo. Disculpa, el 9, capítulo 9, verso 10. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas, que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema que mejor. Verso 11. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Y lea que dice después. Y aseguró, mira esta palabra poderosa, aseguró nuestra ¿qué? Redención eterna. Vamos al 13, sigamos leyendo. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que, ¿qué? ¿Qué dice? Para que adoremos al Dios viviente. Pues el poder del Espíritu eterno, la ley del Espíritu, iglesia, Cristo, por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es mediador de un ¿qué? De un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese ¿qué? Primer pacto. Bueno, hermanos, tremendo, ¿verdad? Tremendo, iglesia, tremendo, claro. Vamos a Romanos de nuevo, volvemos a Romanos capítulo 8. Y dice el versículo 2, Pablo dice lo mismo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, lo que leímos ahorita en Hebreos. Miren el verso 3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo que lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, ¿qué hizo el Señor? Condenó al pecado en la carne. Por eso les digo ahorita, dejen de hablar eso es que del pecado. Si el pecado está ¿cómo? Condenado. El pecado está condenado. Verso 4, esto es hermoso, dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la ley del Espíritu, iglesia, es un nuevo orden, es un nuevo decreto, es el nuevo pacto. Ahora, ¿por qué del Espíritu? Ya lo vimos también en Hebreos. Porque no necesita de carne, no necesita de novilla,
no necesita de sangre, no necesita de becerro, no necesita de ceremonia, no necesita de circuncisión, no necesita de días de reposo, no necesita de tus obras de justicia, no necesita nada terrenal, no necesita un templo, ni una cortina, ni un tabernáculo, nada creado en esta creación, dice Hebreos. Por eso es la ley del Espíritu, porque es espiritual. Dice que Jesús se sentó ¿dónde? ¿En dónde? En los cielos. Que Él es sacerdote de nosotros en los cielos. Es espiritual porque no se requiere de la ley o del cumplimiento de la ley. Resumo, para nosotros presentarnos santos delante de nuestro Dios. Colosenses 1:21. Dice, voy a leerlo, lo voy a leer en las Américas. Verso 21. Y aunque vosotros antes estabas alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado. La NTV dice muerte, pero más preciso es en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarnos como santos, sin mancha, irreprensibles delante de ¿quién? ¿De quién? De Él. ¿Y quién es Él? ¿Cómo se llama la prédica? Agradando a Dios a su manera, hermanos. Y esta es bíblicamente la manera de Dios. O no hablemos bíblicamente porque la Biblia es amplia. Esta es paulinamente hablando, testariamente, bueno, no sé cómo se dice eso, hablando. No puedes decir bíblico porque te puedes ir a Levíticos y precisamente acabamos de anular Levíticos y todo eso. Esto es la manera en que desde el nuevo pacto se agrada a Dios a través de la sangre del Cordero, de Jesucristo. A través de la muerte del Señor somos presentados ¿qué? Santos y sin mancha. Tremendo. Volvemos a Romanos 8. Voy a leer el 2 de nuevo, que es el base. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice después? ¿Te ha qué? Libertado. Esta palabra en griego, el tiempo de esta palabra en griego se llama aoristo. Cuando usted estudia griego bíblico, hay toda una unidad que se llama el aoristo. Toda una unidad. 3 meses dando el aoristo. Un tiempo verbal. ¿Saben por qué? Porque el aoristo es importante en la transmisión del mensaje de lo que Cristo hizo. Porque precisamente lo que Cristo hizo tiene que ver con aoristo. Te voy a decir qué significa el aoristo. Significa una acción completada de manera cabal en el pasado, que no tiene que volver a repetirse, porque se hizo perfecta. Y es absoluta, una sola vez, no se repite. La muerte de Cristo y lo que Él hizo está conjugado en este tiempo. La palabra griega aquí, te ha liberado o me ha liberado, está en aoristo. Significa que el Señor te liberó una vez y para siempre en el pasado, en la cruz. Y que eso que hizo Jesús es absoluto, que no va a cambiar y no se necesita hacer nada más. Eso es el aoristo. Iglesia, somos libres. Lo acabamos de leer en Hebreos. Una vez y para siempre por medio de la ley del Espíritu. Una acción completada.
Él nos hizo libres. Usted debe saber ya entonces cómo se agrada a Dios. ¿A través de qué? De la ley del Espíritu. ¿Por qué Espíritu, Álvaro? ¿Por qué Espíritu, José? ¿Por qué Espíritu? Bueno, porque no tiene nada que ver con cosas de este mundo, con cosas terrenales. No tiene nada que ver con ceremonias, no tiene nada que ver con animales, no tiene que ver con lo que tú haces, tiene que ver con lo que Cristo hizo. Con lo que Cristo hizo. Por eso es una ley espiritual. Ahora dice Pablo, verso 2, leo de nuevo, porque la ley del Espíritu de vida o que da vida. Adivinen cuál es el griego acá, usted ya sabe. Zoe. Zoe. Hermanos, la vida que nos interesa, la vida Zoe, la vida que nos da poder, que nos da fortaleza y que sobre todo nos va a resucitar de entre los muertos cuando muramos. Ese poder que estuvo en Cristo también os vivificará sus cuerpos mortales. Tú no vas a ser salvo por un tiquete. Ay, se me perdió en la billetera. Uno no es salvo por una obra. Uno es salvo porque la vida de Dios está en uno y uno es uno con Cristo. Y la vida Zoe solo se obtiene a través de la ley del ¿qué? Del Espíritu. Solo a través de esa ley. Solo a través de esa ley recibimos la vida del Señor. Y adivina qué, agradamos a Dios. Dios quiere que tú vivas en la ley del Espíritu. Y Dios quiere que tú recibas su vida. Si tú haces esas cosas con lenguaje bíblico, tú vas a agradar a Dios. Tú vas a ser un adorador. Luego Pablo dice, sigo leyendo, que esta ley nos liberó de otra ley, fíjense, de otro orden, de otro decreto. A pesar de que ya lo vimos, vamos a respetar el versículo y vamos a explicarlo con el versículo. Dice, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, hermanos. Esta prédica va a ser hermosa y valiosa. ¿Sabes por qué? Porque la tienes aquí de papayita para que te aprendas estos versículos difíciles. No tienes que irte allá al 2022, 23, porque te pierdes. Tú vas allá en Spotify. No, ya la vas a tener aquí mismo en el 25. Presten mucha atención. La ley del pecado y de la ¿qué? Y de la muerte. Hermanos, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Explíqueme esa ley. Ya me explicó la del Espíritu, ahora explícame la de la muerte. Vamos a dejar que sea la misma Biblia hablando, como estamos haciendo en esta prédica. Romanos 7, o sea, el capítulo anterior, vamos al versículo 9. Ahí vamos a ver esta ley. Esta otra ley. Dice, y en un tiempo yo vivía sin la ley. ¿Cómo vivía Pablo? Sin ley. Hacía lo, como decíamos ahorita en la escuela dominical, hacía lo que le daba ¿qué? La gana, ¿verdad? Dice, pero al venir el ¿qué? El mandamiento, el pecado revivió o despertó o se manifestó. Ojo esto, porque él estaba ahí. Pero cuando una persona está en el mundo, le da igual, eso no pasa nada, pero llega el mandamiento. Y yo se lo decía a Mari, ¿te acuerdas que te dije que las iglesias hacen más mal que bien cuando le dicen a un pecador, tú estás haciendo mal? Y yo decía, le empeora la conciencia del pecador. O sea, le dicen la ley en vez de decir la gracia. Pero bueno, ese es otro tema. Hermanos, pero al venir el mandamiento, el pecado, ojo esto, mira la palabra que usa Pablo. Él está ahí, pero estaba ahí sano, dormido, pero dice, revive. Se despierta, se manifiesta. ¿Y qué pasa con Pablo? ¿El qué? Él muere. Y el mandamiento que era para vida, la ley, me resultó para muerte. Por eso es que la ley del pecado y de la ¿qué? Stephanie. Pero ya tienes que saber por qué. ¿Por qué es la ley del pecado y de la muerte, Stephanie? Tú tienes que responder así, papayita, facilito. Ay, pastor, papaya. Porque
yo no puedo cumplir la ley por el pecado que hay en mí y me condeno. Por eso el pecado y la muerte están junticos. Porque el pecado me condena y la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, verso 11, me engañó y por medio de él me ¿qué? Me mató. Me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, o sea, de la ley, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser extremadamente pecaminoso. ¿Por qué el pecado es tan malo? Porque nos destruye, nos mata, porque nos hace insuficientes para cumplir el mandamiento bueno. Ahí vemos la gravedad del pecado. Esa es la ley del pecado y de la muerte. Vamos al 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy ¿qué? Carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Entonces, hermanos, fíjense, morimos porque al pecar esa es la consecuencia. Y ojo, no por lo que haces, tú no te vas a condenar por lo que haces. Tú haces lo que haces por lo que eres. ¿Un qué? Un pecador. Lo está diciendo Pablo. Dice, yo soy carnal vendido a la esclavitud del pecado. Vendido a la esclavitud del pecado. Por tu naturaleza terrenal caída. Ahora, Pablo dice en Romanos 8, la ley del pecado y de la muerte. Hay una regla. ¿Cuál es la regla? Que el que peca, ¿qué? Muere. Esa es la regla, esa es la ley. El que no cumple los mandamientos muere y es condenado. Vamos a 1 Corintios 15, verso 55. Aquí leo la NTV. 1 Corintios 15, verso 55. 15. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina ¿en qué? En muerte. Y la ley, fíjate, ¿cuál ley? Los mandamientos santos, lo que decía Pablo, el mandamiento bueno, le da al pecado ¿qué? Claro, porque ¿cómo vemos lo horrible del pecado? Al ver que nos destruyó de la voluntad, nos alejó y nos destruyó respecto a la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia, vemos que el pecado es extremadamente pecaminoso. Hermanos, dice, lo leo de nuevo 56, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Y la ley le da al pecado ¿qué? Su poder. Esa es la ley del pecado y de la muerte. Esa es la ley. Ahora, la ley del Espíritu te liberó de esta ley. ¿Por qué? Porque en la ley del Espíritu no se tiene en cuenta la ley. La ley se ignora en cuanto a nosotros. Cristo la cumple. Cristo hace todo en su carne. Cristo nos reconcilia en su muerte. En ese sentido, para nosotros la ley se ignora. Tú no tienes que hacer la ley. Y como no hay ley, el pecado no tiene poder sobre ti. Lo decíamos ahora en la escuela dominical. Porque el pecado tiene poder solo cuando tú pecas y te condenas. Pero si ya yo no soy condenado por la ley, el pecado no tiene poder sobre mí. Por eso les dije, dejen de hablar de pecado. Por favor, dejen de hacerlo. Y si van a hablar de pecado, que sea el pecado de la gracia. No mostrar amor. Ese es el pecado de la gracia. El amor. No amar. Entonces, iglesia, Dios hizo estas leyes. Dios lo decretó de esta manera.
Dios lo ordenó, ese Dios que tanto nos interesa adorar. Vamos a Gálatas 2:19 para entonces entender nuestra completa liberación, que es lo que Dios quiere para que lo agrademos, para que seamos adoradores, para que estemos en el reino de Dios, para que obedezcamos la voluntad y no demos fuego, ¿qué? Extraño. Vamos a Gálatas 2:19. Vuelvo a la de las Américas. Pues mediante la ¿qué? ¿Qué? La ley, ¿yo qué? Ya lo que leímos en Romanos 7. Mediante la ley yo morí, pero fíjate que luego Pablo añade, ¿a qué murió él? Bueno, la NTV te lo explica, pero en la traducción griega textual no te lo dice así. Esto es brutal, iglesia. La NTV dice, ya no me voy a esforzar por cumplir las exigencias de la ley, así lo dice la NTV. Pero lo dice la que es más textual, claramente, la de las Américas, dice, mediante la ley yo morí ¿a qué? A la ley, o sea, cabezones. Miren, cabezones. Si tú fracasaste en agradar a Dios por tus obras, no es para que vuelvas a intentarlo, cabezón. Es para que renuncies a ese intento, para que sueltes ese estilo de vida. Yo, Samuel, lo hice. Yo les decía que yo vivía en ese régimen. Yo pecaba, me sentía mal, liquid paper. Yo llevo 7 años que no compro liquid paper. En cambio, antes con tanto pacto con Dios tenía el monte Everest ahí en la Biblia, no cerraba bien. Hermanos, si tú mueres a la ley, es para que mueras a ella, a dejar de cumplirla. La NTV te lo explica, la textual no, aquí el textual no te lo explica, pero es eso. Mediante la ley, ahora, mira lo más hermoso, es lo que viene después. Porque si tú logras hacer eso, ¿qué vas a empezar a hacer? A vivir para Dios, a agradar a Dios, a obedecer a Dios, a adorar a Dios. Quiere decir que si yo me quedo en lo opuesto, no vivo para Dios. Dios no está en el viejo pacto, Dios no está en la ley del pecado y de la muerte. Cuando la Biblia dice en Hebreos que la sangre de Cristo la pisoteas, no se refiere a que vas y pecas, se refiere a que vuelves a intentar dejar de pecar. ¿Estás escuchando esto? Es al revés. Cuando tú vas a intentar dejar de pecar, estás pisoteando la sangre de Cristo. Por eso, ¿tú crees que Hebreo le estaba escribiendo a los pecadores? Está escribiendo a los judíos incrédulos, a los judíos que quieran seguir haciendo sacrificio. A eso fue que les dijo, si ustedes siguen pecando, no hay arrepentimiento que valga. Porque por ahí ese sistema no puedes agradar a Dios. Dios no está ahí, eso es fuego extraño. El antiguo pacto, en cuanto a la ley, ahora mismo es fuego extraño. Fuego extraño. Vamos a Romanos 7, verso 6. Escuchen esto. Pero ahora que hemos quedado libres ¿de qué? De la ley, lo explicamos en la escuela, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu. Adoremos en el Espíritu. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Fíjate, y no en el arcaísmo de la letra. Y recuerden que muchos han convertido el nuevo pacto en una nueva letra. Esa es una prédica de la Biblia que hablamos el año pasado. Muchos han convertido el nuevo pacto, Alex, en una nueva letra. Voy a leerlo en la NTV. Romanos 7,
verso 6. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no en el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante un nuevo, el de vivir en el Espíritu. Así es, hermanos. Gloria a Dios. Esto es cristianismo verdadero. Es esto. Bueno, de esta manera, iglesia, fíjate cómo tú vas y vives para Dios, cómo tú agradas al Señor, cómo tú honras la sangre del Cordero. Mira, Dios es agradado en el Hijo y tú no vas a cambiar eso. La única forma que tú te unas a eso que Dios dijo es que tú recibas lo que el Hijo hizo. Si tú vives en lo que el Hijo hizo, si tú vives consagrado, santificado, enfocado en lo que Cristo hizo, entonces tú agradas a Dios porque solamente Cristo agradó a Dios. Y Dios quiere para ti es que tú disfrutes. Dios quiere para ti es que tú seas libre en su amor. Y de esa manera, hermano, vas a adorar a Dios. Vas a declarar que Hashem reina. Romanos 8, verso 7. Esto es brutal y voy a leer la de las Américas, es importante porque la NTV se come aquí la palabra mente y esa palabra es importante. Romanos 8, 7. Porque aquí el griego dice mente, frenos. De ahí viene, ¿te acuerdas la frenología? La ciencia esa del cráneo que se abolió. Hermanos, dice el 7, leamos. Ya que la ¿qué? Ahora, espérate. Antes de que leamos, esta es la manera en que usted vive esto. O sea, cómo tú pones en práctica lo que acabamos de ver. Es aquí. Vamos a verlo. Ponga ahí, poner en práctica el nuevo pacto. Poner en práctica el vivir para Dios. Verso 7. Ya que la ¿qué? Mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Lo que hablábamos ahora en la escuela. Iglesia, el pastor te está llevando a que tu mente esté en Cristo. Una mente en Cristo va a producir frutos de Cristo. Dice, pero ojo, mira lo que hacen los pentes, lo que hacen los adventistas. Ellos te hablan el mismo lenguaje. Hermano, la mente en Dios. Pero por falta de conocimiento, entonces ¿a qué se van ellos, Stephanie? Enseguida a las obras. Qué cosa tremenda. Váyanse al cielo, váyanse al Espíritu, váyanse al amor, a la misericordia que el Señor tuvo, váyanse a lo celestial para que sean un resultado del cielo, váyanse al regalo. Imagínate el hijo pródigo llega y el padre, que dice la Biblia que hizo, lo abrazó, lo besó, lo recibió y decía que iba a preparar una fiesta. Entonces el hijo pródigo, en vez de entrar a la fiesta, se devuelve a hacer las cosas bien allá en el mundo. No, hermano, tienes que ir a la fiesta y quedarte en la fiesta. Tienes que ponerte el vestido, tienes que colocarte el anillo, tienes que celebrar que vas al cielo, tienes que celebrar que hay esperanza por lo que Cristo hizo. No tienes que devolverte a la ciudad a hacer las cosas bien. Tienes que quedarte con el padre y celebrar. No, el padre no le dijo al hijo, bueno, hijo, ahora que viniste, entonces te tienes que reivindicar conmigo. No, el padre lo reivindicó al punto que el que sí se portaba bien, que dijo, tú nunca has hecho esto conmigo. Tremendo, ¿ah? Tremenda parábola. Lo abrazó, lo besó. Le colocó ropas nuevas, mandó a que cocinaran al buey más grande. Tremendo, hermanos. Nosotros tenemos que estar permanentemente en ese estado de celebración. Paréntesis, por eso el tema del cielo es tan importante. Porque de eso tiene que ver la salvación con la resurrección. Pero
los que están en falsa doctrina, no solamente se van a las obras, Stephanie, sino que su esperanza está puesta en un mejor bios. Tremendo error, un error, tal cual, falsa doctrina. Y están así porque quieren bios. Por eso es que están metidos en ese poco de iglesias. Vamos a Romanos, capítulo, estamos en el 8, ¿verdad? 6, leímos el 6 y 7. Vamos al 6, Romanos 8, 6. Porque la mente, ¿qué? La mente puesta en la carne. Mira que la mente no tiene que ver con obra, sino el hombre interior. Ahora voy a hablar algo aquí de la mente. Cuando la Biblia habla de mente acá, está hablando de mente y corazón. Está hablando de mente. Recuerda que el corazón sin la mente no encuentra destino. La mente coloca el destino y el corazón la fuerza. Por eso la doctrina es importante, repitan. Entonces, Pablo está diciendo, cuando Pablo habla de mente, está hablando de una mente enfocada para que el corazón se entregue. Y dice Pablo, la mente puesta en la carne es muerte. Sea que te portes bien, que te portes mal, lo que tú quieras hacer, allá no hay vida zoe. Recuerda que el contraste es el espíritu que da, ¿qué? Vida. La carne no puede producir vida. Sí te puede producir una paz temporal, sí te puede producir una alegría temporal, pero no te va a dar fortaleza en Cristo, no te va a dar vida zoe. Te puede dar mucha vida, pero no zoe. Vamos al versículo 25. Romanos 7, 25. Miren cómo Pablo celebra, a pesar de la realidad de la ley, lo que habló ahorita, mira cómo Pablo celebra en el 25. ¿Qué dice Pablo? Gracias a Dios. Déjelo ahí. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque aunque yo me di cuenta de mi pecado por la ley, tú, Jesús, me santificaste, Señor, por el Espíritu, Señor. Porque me voy al cielo, porque puedo alabar y agradar a Dios a pesar de mi realidad pecaminosa. Gracias, Dios, por lo que tú hiciste. Porque somos salvos, porque hay esperanza, hermanos. ¿Usted por qué está alegre hoy? A ver, hay una prédica que digo por ahí que se llama La maldición del existencialismo. ¿Usted por qué está feliz? Mucha gente está alegre porque está bien de salud, porque tiene su familia, porque el día está bonito, porque tiene ese espíritu barranquero, vamos para adelante. Vamos a ser agradecidos con Dios. Eso, hermanos, es una vida sin salvación. Uno debe estar feliz puramente porque existe la esperanza de la resurrección. Porque existe la esperanza de que vamos a ir al cielo. Si usted se alegra por eso, usted puede decir gracias a Dios. Por eso la importancia de esas enseñanzas. Gracias a Dios, porque ahora agrado a Dios, santidad, comunión y esperanza. Gracias a Dios. Mira, yo para resumirte esas 3 palabras, tuve que hacer esto, hermanos. Tuve que hacer esto por años. Y después de todo este estudio, mira, hermano, 3 palabras. Santidad, comunión y esperanza. Ese es el amor de Cristo. Vamos a Romanos 5, verso, miren cómo dice, set the tone. Set the tone. Nunca he podido traducir eso al español. ¿Cómo se dice? Pone el ánimo. ¿Cómo se diría? Le pone el espíritu. No. Set the tone es como decir, bueno, la fiesta está apagada y tú eres el que vas a aprenderla y todos vamos a estar prendidos. Hermanos, entonar y que lo mismo y tal, traducirla. Sí, hermanos, este es el tono de la fe, lo que vamos a leer en Romanos 5. Vamos a Romanos 5, vamos a leerlo en la NTV, dale. Romanos 5.
Este es el tono de los cristianos. Dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, que tenemos paz. Este es el tono. Mira, la esposa, ahorita hablamos de la esposa que ora llorando. Hermanos, a veces uno, oye, qué tremendo, uno tiene que explicar todo porque si no, como les digo, no sirve, no sirve. Mira, iglesia, cuando el pastor te dice, muéstrale gracia a tu marido, ¿tú qué rayos te imaginas? ¿Tú sabías que el ser humano se alegra como la alegría, como el fin? ¿Tú sabes que el ser humano hace eso? Cuando Celia Cruz canta, azúcar, ¿se acuerdan? Bueno, ella, en su canción esa, todo aquel que piensa que la vida es mal, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que gozarlo, vivirla. Bueno, no hay que llorar, porque la vida es un ¿qué? Carnaval. Bueno, eso es una alegría que se alegra por la alegría. Fíjate. O la de Mar Anthony. ¿Cómo es la de Mar Anthony? Voy a vivir, voy a gozar y viviré. Bueno, listo. Y muchos cristianos, estúpidamente hablando, cuando se les dice que manifiesten la gracia, lo hacen teniendo la alegría como el fin o como la razón de expresar gracia. Y digo estúpidamente porque eso no tiene sentido. Expresarle gracia a tu esposo es que tú eres feliz porque te vas al cielo y punto final. Porque tú eras un ciego que ahora regresaste bailando y danzando porque Cristo te abrió los ojos para irte al cielo. Por eso Romanos 8 concluye con el tema del cielo. Eso es tan importante, hermanos. Es tan importante cuando Colosenses dice la mirada puesta en las cosas de arriba, donde están nuestras cosas, están allá arriba. Como dice Efesios, sentados en los lugares celestiales. Entonces, hermanos, esto es la prédica esa, lo mismo, lo estamos repitiendo. Gracia es que tú eres feliz porque vas a la resurrección. Y como ahora tú estás feliz por eso, tú le vas a expresar a tu marido que él también puede ser feliz muriendo a este mundo y entregándose a la resurrección para estar con Cristo. Eso es manifestar la gracia. Pero para hacer eso, obviamente uno también lo muestra en cosas bios, siendo amable, siendo llevaderos, llevando la comida. Pero la idea es que Dios es tan bueno que siendo nosotros pecadores, nos salvó de esta miserableza, nos salvó de esta maldición, nos salvó de que estamos poniéndonos viejos, nos salvó de que nos estamos arrugando y nos vamos al cielo, que nos salvó de la injusticia de este mundo, que nos salvó de la consecuencia del pecado que era la muerte. Cuando yo te diga de nuevo, exprésale gracia a tu marido, me refiero a eso, a que tú primero seas un resultado del cielo. No que te alegres por la alegría en sí misma o por buscar un mejor ánimo en la casa o algo así. No, es para predicar el evangelio. Por eso yo a mi hija, y yo les decía a ustedes, todos los amores de uno se resetean. Ya yo no amo a nadie. Yo primero aborrezco a todo el mundo y luego los amo con ágape. Cuando Jesús te dice aborrece a padre y madre para que luego vayas y los ames con ágape. Él te dice aborrécelo en cuanto a tu vida y luego ves y devuélvete, pero con ágape. Entonces, cuando yo con Catalina, ¿qué les dije yo? Yo porque voy a ser un buen padre, porque soy un buen padre. Para cuando ella piensa en Cristo, no haya tropiezo, no vaya ella a confundirse, que no la amo. Y ella va a decir, como un papá que no me da comida, como un papá que me trata mal, me va a hablar del amor. Entonces, para que no piense eso, yo soy un buen padre porque quiero que ella escuche a Cristo. Entonces, cada vez que Catalina me da la oportunidad,
ya porque ya está grande, yo le hablo del cielo, yo le hablo de Cristo. ¿Ya me entienden? Porque esa es la razón de mi paternidad, es mostrarle a ella el amor más grande jamás, para que ella pueda ser feliz en este mundo y glorifique a Dios. Porque al final todos vamos a morir y el que no esté en Cristo, hermanos, va a perecer. El amor más grande es que tú desees que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Todo se trata, hermanos, de esta buena noticia de que nos vamos al cielo. Ahora, si usted se alegra por la resurrección, adivina a quién estás agradando. A Dios. A Dios. Así es. Entonces mira Romanos 5. Set the tone. Dile que está al lado. Set the tone. Entónate, hermano. Este es el espíritu del cristiano. Este es el espíritu del cristiano. Mira el verso 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora, ¿qué dice? ¿Y qué dice después? Esperamos con confianza, ¿y qué? Participar de la gloria de Dios. Me preguntaba que porque yo estaba seguro de lo que yo estaba haciendo. O sea, me preguntaron, ¿por qué tú crees que tú estás en la verdad? Y yo dije, pues porque yo estoy predicando esto. Están leyendo conmigo, ¿verdad? Ahí está. Este es el mensaje que predicamos. Por eso usted puede estar seguro de su doctrina. Y la segunda razón es porque esto es real. En verdad tú puedes recibir la vida del Señor y vivir en plenitud solo con Él. Es real. Y se vive. Bueno, hermanos, con todo eso claro, y recuerden, aquí un paréntesis. Mira que es la hora y ninguno de ustedes ha mencionado al diablo. Nadie lo ha mencionado, ni en la escuela dominical lo mencionaron. Y se les olvida el diablo. Hermanos, el enemigo, el león rugiente, el diablo quiere hacer dos cosas. Que o te desvíes por el bios o que te vayas al legalismo para que no le dé gloria a Dios. El diablo está aquí. Entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Por eso se lo digo. Porque ahora usted dice, ay, la gracia, y estás mañana enterrado en legalismo. Enterrado de cabeza, hermanos. Daniel me decía, Samuel, pero ¿por qué predicas de nuevo esto? No sé qué. Y le dije, Daniel, esto se olvida enseguida. Las ovejas enseguida se van para la derecha y para la izquierda. Y recuerden que esta enseñanza la hice después de la del matrimonio. El tema del diablo nos las hizo de nuevo. Entonces nos enterramos en el legalismo de nuevo. Satanás nos las quiere hacer. Así que no, vamos a ver cómo vivimos esto ya en una aplicación diaria. Hermanos, primero que todo hay que morir. Para que yo diga que Paola va a alegrarse solo por el cielo, ¿ella qué tiene que hacer? Tiene que renunciar a todo aquí. Esa es la predica de hace poquito, que les dije de anhelar el cielo, ¿qué significa? Morir a todo. ¿Te acuerdas? Morir. Entonces, primero hay que hacer ese proceso, ojo. No es como uno que, ay, Señor, ven ya, pero está en un revuelto de bios ahí. ¿Ah? Qué calor, Señor, ven ya. Ojo. Primero, plenitud en el cielo. Morir, enfocarse, creer, confiar, entregarse. Lo que decíamos ahora, esto es un tremendo proceso del corazón. Una vez que yo hago eso, que yo en mi casa, en mi intimidad, en mi interior, en mi quietud, estoy en Romanos 5, Alex. ¿Qué es Romanos 5? En paz y alegre, por lo que el Señor hizo. Allí Dios está agradado. Allí tú adoras a Dios. Ahí tú eres un adorador. Aleluya.
ahí tú eres un adorador. Ya ahí eres un adorador. Ahí estás honrando a Dios. Y mira que no has hecho nada. Solamente estás en paz, permaneciendo y confiando en lo que Cristo hizo. Dios no te pide ninguna obra. Por eso te decía ahora que si tú siendo gay disfrutas del cielo, ahí agradas a Dios aunque eres gay. En cuanto a tu cuerpo me refiero. No que, o sea, que externamente tengo un problema y ahí yo creo en el evangelio y tengo paz. Tú ahí adoras a Dios, aunque en ese momento en tu cuerpo seas catalogado como un homosexual. Allí en ese momento Dios es adorado por ti. No tienes que hacer nada. Conságrate, no importa, no pasa nada. El Padre te espera las 24 horas del día. El amor de Dios está ahí a la puerta, en cualquier momento. Hermanos, gózate por el cielo. Gózate por el regalo, por la ley del Espíritu que da ¿qué? Vida. No tienes que cambiar nada, no tienes que hacer nada. Disfruta la gracia del Señor en ese momento. Si tú en ese momento dices, voy a hacer o dejar de hacer, ya, no. Examínate esa motivación. Miren cómo nos las hace el diablo acá. Pon ahí en YouTube, momento más importante de la prédica. Mira cómo nos las hace el diablo en este momentico, en este cambio. Me siento pleno en el Señor. Y eso lo dijimos el miércoles. O en el devocional del pecado. Me siento pleno. No voy a mentir. Ahí te la embarraste. Eres un legalista en el interior. Ya se dañó todo, Alex. Ahí se dañó todo. Voy a ser un buen esposo. Dañaste todo. No tienes que hacer nada. Tienes que disfrutar. Tienes que estar alegre. Tienes que estar tranquilito en el cielo. Y ya. No tienes que hacer nada. Pastor, nada. Nada. Nada es nada. Quédate contento. Oye, Samuel. Hey, ¿Qué me dijo el Señor? Quédate contento. Entonces, cuando me venga la tentación, ahí viene, así es el camino adecuado. Cuando venga la tentación de cambiar el cielo por la tierra, entonces allí yo le digo, no, ya es diferente. Yo no estaba haciendo nada, pero me quieren quitar el cielo. Así que no, ahí sí yo digo que no, o yo dejo de hacer algo. ¿Ves la diferencia? Porque Dios te pide una sola cosa. Él te pide que te quedes en su amor. Y entonces, obedeciendo ese mandamiento, entonces tú vas a hacer o dejar de hacer lo que tengas que hacer para quedarte en su amor. Es libertad pura, es amor puro. No hay reglas, no hay exigencia, no es carga, no son mandamientos gravosos. Eres tú mismo haciendo lo que tú quieres y es adorar al Señor. Entonces, primero, Dios te pide que te quedes en eso.
no botes nada, no quites nada, no hagas nada. Disfruta, disfruta. Y las cosas van a caer solitas. Porque van a venir las tentaciones para dejar de pensar en el cielo, sean cosas buenas o malas, bios. Y entonces, repito, en ese momento tú dices, no, Señor, yo me quiero quedar aquí contento en el cielo. Yo no voy a cambiar el cielo por un hombre. Yo no voy a cambiar el cielo por una herencia. Yo no voy a cambiar el cielo por dinero. Yo no voy a cambiar el cielo por nada. Y entonces allí haces y dejas de hacer. Vamos a 2 Corintios 12, verso 9. 2 Corintios 12, 9. Hay una canción que dice así, ¿te acuerdas? Dice, me molesta cuando te olvido, caigo siempre en la oscuridad, en tus manos siempre estoy seguro, no me quiero ir. Ese es el tono. Cuando uno se siente mal es porque uno mismo dice, yo mismo cambié al Señor. Y quiero vivir como un resultado del cielo. 2 Corintios 12, 9. Esto es brutal, hermanos, lo que viene ahora. Brutal, dice. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder, esta es la vida sola, hermanos, se perfecciona cuando tú no haces nada. Voy a ponerlo así para que lo entiendan mejor. Cuando tú no haces nada. Pues si tú haces, te vas a dar cuenta de tu debilidad. Si tú empiezas a obrar, te vas a dar cuenta de tus muchas limitaciones, imperfecciones. Verso 8. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Dios le dijo a Pablo, yo no quiero que tú ores para que yo te quite algo. Tremendo, ¿eh? Dios no quiere que tú ores para que Dios te quite algo. Los que andan orando, no sé si andas orando por eso, estás orando mal. Porque vuelves la obra como el fin. Dios quiere ser todo para ti. Dios quiere que tú estés en paz y alegre en su amor. Y cuando tú estés en paz y alegre, tranquilito, que todo va a fluir, hermanos. Y lo mejor de todo es que el Señor te va a fortalecer, te va a acompañar en tu vida. No va a ser una lucha difícil. Cuando Pablo leyó lo del cuerpo, yo se los expliqué ese día. Uno, ¿a qué tiene que aplicar la disciplina del cuerpo? Pues a las cosas del cuerpo, pero no a la gracia, no al espíritu. Ahí se aplica la disciplina de la mente. Hermanos, este versículo está hablando de que Dios quiere que estemos completamente tranquilos en su amor. Esto es lo que Dios quiere para que lo agrademos. Dios no quiere que estés en la paz maldita. Y te voy a decir algo, a los elegidos, Dios los hace pecar. Escucha esto, polémico. A los elegidos, Dios los hace pecar. ¿Sabes por qué? Para que ellos se humillen y digan, Dios, o eres tú, porque yo no puedo. Y cuando digo eso, no es que Dios es el autor del pecado. Ya usted sabe toda esa ecuación. Dios permite
Dios permite que Satanás te tiente pero Dios lo permite, fíjate, Dios lo permite. ¿Para qué? Yo me acuerdo, esto es un testimonio, yo me acuerdo que una vez hice en el 2020, hice una predica así como de santidad de vieja guardia. Estaba todavía ahí dominando la gracia. Y yo me acuerdo que me fui de la iglesia así como que es una nueva vida, es una nueva santidad. Y hermanos, esa noche pequé fuerte. No les puedo decir qué es porque, pero esa noche, hermano, como nunca la demoniera. Y yo después comprendí, no, claro, es que el mismo Dios me dijo, no, Señor, usted no vuelve a eso. Te bastas de mi gracia. Ahora me voy a casar. Vas a ver un hombre ordenado, de familia. Pero fue diferente. Esta vez no voy a llegar a eso como antes. En mi esfuerzo, buscando agradar a Dios. No, lo voy a hacer en libertad. Y cuando era un soltero desordenado, allí estaba en el amor de Dios. Allí conocí la gracia y estaba pleno. Y si me casé fue por cosas terrenales, prácticas. Y si ahora soy un hombre de familia, va a ser por cuestiones terrenales y prácticas. Pero Dios se agradó fue en Cristo Jesús. Dios se agradó fue Cristo Jesús en mí. Y seguirá siempre siendo así. Y si llego a fracasar en mi matrimonio, Cristo seguirá estando ahí siendo fiel. Bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona ¿dónde? En tu debilidad. Entonces, hermanos, para terminar esto, tu única preocupación debe ser tú morir a este mundo y realmente abrazar el cielo. Esa debe ser tu preocupación. Y si tú una vez te ves que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que estás pleno y gozoso y lo has probado en las pruebas y lo has evidenciado, entonces viene el segundo llamado que Dios te hace. Y porque Dios lo pide, Y es testificar de esta gracia a tus hermanos y a tu prójimo. Tienes esa orden, Alex. Tienes la orden de Dios de predicar a Cristo, de mostrar a Cristo. Y por esa razón, entonces, según cada caso en particular, yo voy a mostrar gracia de Dios. Voy a ser paciente con mi esposa, por ejemplo. Con mi esposa. Voy a ser delicado con ella, porque las mujeres son vasos, ¿qué? Frágiles. Entonces, cuando Pedro dice eso, está diciendo de manera particular, expresa la gracia de Dios hacia ella, porque Cristo te amó con el amor más grande, el amor de salvación sobre un pecador. Ahora tú muéstrale eso a tu esposa. Y ahora yo por esa razón voy a serle fiel, por ejemplo. Usted sabe que la infidelidad destruye los matrimonios enseguida. Un matrimonio, hermano, es una unión, es un pacto que hay que respetar, que hay que fortalecer. Y si tú te vas con otra persona, destruyes esa unidad. Al menos que sea poligamia, pero usted sabe el cuento de eso particular. Pero el pacto, hermanos, se destruye con la infidelidad. Entonces, si tú le eres infiel a tu esposo o a tu esposa, ¿tú le estás mostrando gracia a tu esposo o a tu esposa? ¿Cómo le va a mostrar gracia? Abandonando, traicionando, mintiendo. No está mostrando el amor de Dios. ¿Ya ves? Stephanie. Entonces, por mi esposa, para mostrarle la gracia del Señor, yo voy a ser fiel. No por Dios. Dios está agradado en que yo esté pleno en el cielo. Y yo tengo una orden de mostrarle a ella lo hermoso que es vivir en el cielo
para que ella viva plena en el cielo. ¿Y cómo testifico esa gracia? Desde los vivos, en este caso el matrimonio, el ejemplo, hasta lo espiritual, predicándole a Cristo. Esa es la ecuación que usted conoce. Porque Dios sí me llama a predicar la gracia. Y si yo pego con mi esposa y la traicioné, entonces yo voy a ir y decirle perdón, porque no quiero hacerte daño. Suena como un guión de telenovela. Perdón, no quiero hacerte daño. Pero ojo, escuche esto, iglesia. Aún en ese estado, no cambia la gracia de Dios. Dios está pleno en ti, al punto que te está llevando a pedir ¿qué? Perdón. No es que pide perdón y luego Dios para que Dios te acepte. No, tú eres acepto completamente por el Señor. Ahora estoy hablando de una persona que está en el Señor en ese momento y va y pide perdón porque está en el Señor. Iglesia, ¿entendieron? ¿Me puedo ir a almorzar tranquilo? ¿Quedó clara la cosa con la Biblia? Hoy lo hicimos con la Biblia. Vamos a hacerlo sin la Biblia. ¿Cómo agradamos a Dios? Disfrutando solo del cielo. Ya, se resumió toda la predica. Pero para eso en realidad tienes que morir a toda la tierra. Disfrutando solo del cielo, Stephanie, por la fe. Ya, ese es un mejor resumen. Por la fe. Dios te pide dos cosas, escucha la iglesia. Que permanezcas en su amor. Solo en su amor, que no lo mezcles, que no lo adulteres, que no seas un tramposo, que no seas un, como Santiago, un amigo del mundo y amigo de Dios. Él quiere ser tu rey solamente. Y Él quiere ser todo para ti primero. Él quiere ser toda tu necesidad interior. Por eso uno se casa por cosas externas, prácticas. Porque en el interior, Cristo es toda mi necesidad. Ojo, primero, eso, permanecer en su amor. Y segundo, hay un llamado activo, Alex, de expresar ¿qué? La gracia y la misericordia de Dios a todos los semejantes. Desde mi iglesia, edificándola y bendiciéndola, y exhortando y reprendiendo y orando, hasta mi prójimo, siendo amables, siendo mansos y evangelizándolos cuando hay oportunidad. Y de esa manera agradamos a Dios a su manera y ofrecemos un fuego de alabanza, un fuego real al Señor, iglesia. Eso es adorar a Dios, obedecerlo. ¿Cómo alabamos a Dios? Así. Gracias, Señor. Te amamos, eres el más grande, Rey de reyes, Señor de señores, Él es el Rey. Eso es alabar a Dios. ¿Pero qué es adorarlo? Adorarlo es obedecerlo. Es agradar a nuestro Padre. Agradando a Dios a su manera. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos recuerdas la verdad, porque nos hablas por medio de tu palabra, Señor, y nos guardas del error, de la falsedad. Señor, esto es un gran regalo, Dios, que tú nos has dado. Recibir este conocimiento, recibir esta palabra, Señor. Que lo valoremos, Dios, que lo valoremos porque no para siempre tú vas a estar, Señor, dándonos la palabra si nosotros nos rehusamos a ser diligentes, a meditarla, Señor, a obedecerla, Dios. Sigue hablando, Espíritu Santo, a nuestro hombre interior. Que cuando los hermanos vuelvan a estos versículos, entiendan y vean, Señor, tu voluntad. No hay otra palabra que decirte más que gracias. Gracias porque hay esperanza, Señor. Lo hemos declarado todas las veces y lo seguiremos declarando hasta que estemos en el cielo, Señor. Porque un día más en esta tierra
Es un día más en que vemos muchas cosas malas. Por eso Dios nos aferramos de nuevo a la esperanza de la eternidad. Y tenemos confianza porque en Cristo Jesús, Señor, nos hiciste santos para participar de tu herencia. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén.